A lo lejos podía distinguirse todavía el gran tronco del árbol del que no hacía mucho habían salido a hurtadillas. Lerno y Halmor, a la cabeza, se dirigían al norte con el farolillo apagado, para no levantar sospechas en quienes husmearan el horizonte desde sus ventanas. La noche había engullido el bosque y Lerno tenía la sensación de estar caminando entre tinieblas. Sobre sus cabezas un cielo atestado de nubes complicaba aún más el paso. Cuando el alto tronco del gran árbol quedó por fin oculto tras la silueta de las copas de los árboles cercanos, se detuvieron. Ahora ya podemos ver por dónde pisamos, dijo el padre de Halby al tiempo que encendía el farolillo. ¿A dónde vamos? Preguntó Lerno, cuando pudo ver por fin el rostro del curtidor, que parecía un tanto nervioso. Vamos a ver a Marlon. Vive al norte, justo en el límite del valle. Creía que todos vivíamos en el árbol. Halmor alzó el farolillo hacia donde se dirigían. Luego miró al muchacho. ¿Ves algún camino que lleve al norte? Lerno miró a su alrededor, pero solo encontró arbustos, madrigueras y árboles por todas partes. Ninguna senda, ni siquiera una formada por el paso de los animales del bosque. Marlon es un renegado que vive en el norte. Nadie, excepto unos pocos, sabemos de su existencia. Ahora no te separes de mi lado. Estos bosques no se transitan por un buen motivo. Lerno dudó de que algún narín pudiese vivir solo al amparo de aquellos bosques. Aun así, siguió tras los pasos del curtidor, que iba poniéndose más nervioso a cada minuto. De pronto, el paisaje cambió y ambos se detuvieron. Aquí es donde debemos dar un rodeo hasta llegar al otro costado. Lerno miró hacia adelante, donde sólo podía ver árboles marchitos y la tierra desprovista de cualquier atisbo de vida. Una espesa neblina flotaba entre los troncos de los árboles, tornando el lugar aún más siniestro. ¿Qué le ha pasado a este bosque? Acertó a preguntar Lerno. No mires hacia el bosque. Dicen que quienes lo miran terminan perdiendo la cordura. La frente de Halmor estaba empapada en sudor y parecía bastante asustado. Quienes se han internado jamás han regresado. Vamos por este lado. Ambos continuaron caminando hacia el este durante un largo trecho, dejando atrás el bosque marchito. El sonido del agua llegó entonces a sus oídos, y ambos aceleraron el paso, hasta que pronto se encontraron con una suerte de riachuelo, cuya agua descendía apresuradamente besando cada piedra a su paso. Halmor se apresuró aún más y aquel tranquilo descenso del agua se transformó en el rugido de aguas más profundas. A pesar de la oscuridad que les rodeaba, supo que se estaban acercando a una gran cascada. ¡Alto! Gritó Halmor, mientras sujetaba a Lerno con un brazo, y le impidió dar otro paso. No te dejes engañar por el sonido del agua. Halmor alzó el farolillo y alimentó la llama, mostrándole así lo que había más adelante. A un paso de donde se encontraban, una obertura en la tierra dejaba entrever el reflejo de la llama, muy abajo, en lo que parecía ser una gran caída. Aquí acaba el valle y empieza el gran océano. Si vieras más allá en la distancia, sabrías que no termina jamás. Lástima que sólo puede verse de día. Luego iluminó con el farolillo un estrecho paso. Vamos por este lado. Ya casi hemos llegado. Halmor parecía atemorizado. Lerno pensó en el sacrificio que suponía para el curtidor haber llegado hasta aquel lugar tan apartado de la comodidad de su agujero en el árbol. Ambos cruzaron por aquel estrecho paso con sus espaldas pegadas a la fría piedra del acantilado, hasta que la llama del farolillo iluminó una abertura
que se adentraba en la roca y les puso a salvo de aquel precipicio. —¡Por fin! —exclamó Halmor, secándose el sudor de la frente. —Creía que jamás llegaríamos hasta aquí. —¿Qué es este lugar? —preguntó Lerno, tratando de ojear hacia el interior de la gruta. —Esta es la entrada a su guarida. Halmor avanzó unos pasos. Entonces se toparon con una pequeña construcción que les impedía seguir. A ver, había que pasar esto por aquí y... empezó a hurgar Halmor en aquel armatoste de maderas y cuerdas. Finalmente algo liberó una puerta que se abrió con un crujido. —Vamos, pasa. A partir de aquí trata de no decir nada. Deja que sea yo el que hable. Tras decir esto, prosiguieron por la gruta hasta que encontraron una salida a cielo abierto al otro extremo. En aquel lado solo se veían las estrellas y dos grandes paredes de roca a cada extremo, como si en realidad la gruta continuara extendiéndose ante ellos con el cielo sobre sus cabezas. Más adelante, un estrecho río sin apenas corriente, no muy profundo y de aguas tan cristalinas que, aunque con la luz del farolillo, les dejó ver algunos peces dando bocanadas de aire sobre la superficie. A un lado del agua, como clavada en la dura piedra, una pasarela formada de troncos les ofrecía paso para cruzar al otro extremo. Caminaron por la construcción iluminando la superficie del agua, de la que bebían algunas bestias que Lerno no recordaba haber visto nunca, con el pelaje blanco y prominentes cuernos sobresaliendo de sus cabezas como la raíz de un árbol buscando la tierra. Cuando llegaron, las paredes se extendieron rodeando una pequeña colina oculta entre los acantilados. No había otra forma de acceder a aquel lugar más que por donde habían llegado. En lo alto de la colina, una luz delataba la lámpara en una de las ventanas de una gran construcción de madera. A juzgar por la elaborada pasarela, Lerno intuyó que el tal Marlon parecía ser lo suficientemente habilidoso como para reparar su arco, aunque también lo suficientemente loco como para vivir en aquel lugar sin ninguna compañía. Halmor apagó la luz de su farolillo, y pronto la de la ventana se apagó también, sumiendo el lugar en una completa oscuridad. —Escúchame, muchacho —le dijo—, deja que sea yo el que hable. Si se siente molesto, es muy probable que tengamos que salir corriendo. Lerno solo se limitó a mirarle. Tal vez había sido una mala idea llegar hasta aquel lugar. —No le gustan las visitas —añadió pensativo Halmor—. ¿Qué quiere decir? Sin mediar palabra, Halmor echó a andar con paso decidido hacia la cabaña, y Lerno no tuvo más remedio que seguirle. A medida que se acercaban, empezó a comprender el temor del curtidor. Desde lejos y en plena noche no se apreciaba, pero la cabaña era inmensamente grande, más que cualquier agujero sobre el gran árbol. Quien vivía allí debía de ser de gran tamaño. Cuando alcanzaron la entrada, no dejó lugar a dudas. Halmor apenas alcanzaba la mitad de la puerta. Después de reunir el valor necesario, trató de golpear la gigantesca puerta. Los golpes apenas se escucharon. Nadie parecía haber oído la débil llamada. —Vaya —susurró Halmor—, sí que es maciza la puerta. Volvió a golpearla una vez más con mayor empeño, pero nadie respondió. Halmor empezó a impacientarse. Insistió, en esta ocasión dándole 3 fuertes patadas que resonaron en el interior. Un chasquido a sus espaldas captó su atención. —No te des la vuelta —susurró Halmor, que se quedó completamente inmóvil. De pronto, un gran objeto silbó atravesando el aire entre ambos, muy cerca de sus cabezas, y terminó hundiéndose profundamente en la madera de la puerta sin apenas levantar ninguna astilla. De aquel enorme filo de metal pendía un largo mango de madera engalanado con algunos pedazos de cuero.
¿Quién va? Rugió una atronadora voz a sus espaldas, que salpicó de saliva sus nucas. Halmor y Lerno dieron un respingo y giraron sobre sus talones. Sus espaldas golpearon la sólida puerta cuando descubrieron a quién les amenazaba. Ante ellos se hallaba un salvaje que les doblaba en estatura, recubierto con burdas pieles ocultando su cuerpo por completo. Su aliento formaba espesas neblinas que le emborronaban el rostro y que acompasaba con el amenazante balanceo de su cuerpo. Halmor se cubrió la cabeza con sus brazos mientras temblaba de pies a cabeza. Lerno también se sobresaltó, pero algo en su interior hizo que actuara guiándose por su instinto, en lugar de dejarse vencer por el miedo. Flexionó sus rodillas, tomó impulso con todas sus fuerzas contra la puerta y, aferrándose al mango de aquel filo incrustado en la puerta, tiró empleando cada músculo de su cuerpo. Cuando logró arrancarla, se abalanzó en dirección al salvaje, que lo miró sorprendido. A pesar de su empeño por acertarle, no lo consiguió y terminó dando patadas al aire. El gigante lo sujetaba del cuello con una de sus grandes manos con increíble facilidad, mientras que con la otra observaba cómo el filo había terminado hundido en el pedazo de tronco con que se había cubierto la cabeza. Creyó que había llegado su hora y que en cualquier momento escucharía el crujido de su propio cuello. Pero nada sucedió. Sintió su aliento y abrió los ojos, encontrando ante él una mirada cargada de cólera. De pronto, y para su sorpresa, el salvaje empezó a sonreír y aquella mirada se tiñó con un tinte de locura. Halmor lo envolvió con sus brazos mientras el salvaje lo liberaba de su poderosa mano. Fue entonces cuando comenzó a reír atarantando sus oídos. «¡Tendríais que veros las caras!», consiguió articular el gigante entre carcajadas, sujetándose el vientre con ambas manos. El salvaje hundió entonces el hacha en un enorme tocón de madera, tomó ambas mitades y se las pasó a Lerno, quien parecía consternado. «¡Sabes que no me gustan esas bromas!», exclamó Halmor. «¿Qué le pasa a tu chaval?», preguntó mirando a Lerno de reojo, mientras pasaba por su lado de camino a la gran puerta. «Oh, sí, disculpa», saltó de pronto Halmor. «Lerno, te presento a Marlon». «Ya tendremos tiempo para presentaciones. Entrad deprisa», le surgió antes de desaparecer a través de la gran puerta de madera. Lerno se llevó la mano al cuello y miró a Halmor, dudando de si debía confiar en aquel salvaje que por poco lo asfixia. «Como te dije, deja que sea yo el que hable». Lerno seguía de pie en el lugar donde Marlon lo había soltado, mirando atónito cómo Halmor seguía al salvaje a través de la entrada de la construcción. Al cabo de un momento, el interior se iluminó y la lámpara en la ventana volvió a alumbrar el exterior. Marlon sacó de pronto su enorme cabeza a través de la ventana y miró detenidamente al muchacho. Su enmarañada y sucia melena le cubría medio rostro, pero sus ojos seguían transmitiendo aquella nota de locura. «No esperarás que te invite a pasar», gruñó. «Entra y cierra la maldita puerta. Me estoy cagando de frío». Luego, tras liberar el portón de la ventana, desapareció de la vista, dejando el exterior completamente a oscuras. Lerno se apresuró a entrar tan rápido como fue capaz, encontrándose con Halmor, que le esperaba tras el umbral. «Pasa y dame el arco. Lo dejaremos ahí hasta que sea el momento adecuado». Halmor tomó el arco mientras el salvaje deambulaba moviendo muebles. «¡Es un salvaje!», susurró Lerno en cuanto tuvo ocasión. «Por si lo has olvidado, tú tampoco es que seas del todo un narin». A Halmor no le faltaba razón. Aunque Lerno había pasado su vida entre las gentes del árbol, aquello no le convertía en un narin completo. Pero cuando escuchó la conversación entre aquellos dos seres tan distintos, comenzó a comprender a qué se refería. «Empezaba a creer que el viejo Halmor me había olvidado», dijo Marlon con un hilo de voz, mientras echaba algunos troncos a la chimenea.
No he tenido ocasión para volver a visitarte, se excusó Halmor cuando tomó asiento a la mesa, que ocupaba el centro de la construcción, débilmente iluminada por ambos farolillos. Déjate de excusas. Sé muy bien por qué no has venido, increpó Marlon, avivando las brasas de la chimenea. Halmor no respondió, y Lerno decidió tomar asiento en la mesa junto a Halmor, interesado por el hilo de la conversación. Afuera rugía el viento proveniente del océano. A diferencia del valle, donde el clima tendía a ser cálido, en aquel lugar era más evidente la proximidad del invierno. Cuando Marlon prendió la chimenea y cientos de chispas refulgieron en el aire, la estancia quedó expuesta a la vista del Lerno. Las paredes estaban construidas con pesados troncos asentados unos sobre otros. Enganchadas en la pared, con retorcidas tachuelas, pendían herramientas que jamás había visto en su vida. Pero lo que más le extrañó fueron los dos grandes escudos que colgaban a ambos lados de la puerta principal. Marlon llegó hasta la mesa y acercó una gran silla repleta de enormes pelambres, en la que se dejó caer. No intentes disculparte. Ya sabes qué opino de tus modales, dijo dirigiéndole la mirada. Luego miró a Lerno. Chaval, trae aquella jarra de allí y algo donde escanciar lo que tiene dentro. Lerno se levantó y fue hacia donde le había indicado con la cabeza. La jarra descansaba en el suelo y resultó ser bastante pesada y de buen tamaño, así que necesitó ambos brazos para llevarla hasta la mesa. Luego regresó para volver con 3 cuencos de barro. En todo aquel tiempo Marlon estuvo observando al muchacho. Aunque estoy enfadado, no te lo reprocho, continuó. Si yo tuviera una hembra como la tuya, tapiaría la puerta y las ventanas y no saldría nunca. Lerno miró a Halmor y descubrió que tenía el rostro completamente enrojecido por la vergüenza, sin saber qué responder. Marlon tomó la gran jarra y sin previo aviso se levantó y la metió en el fuego, algo que Lerno jamás había visto hacer a nadie. Al poco tiempo, un olor dulzón inundó el lugar y la gran jarra bufó lanzando vapor. Luego Marlon volvió a cogerla, esta vez empleando un largo pedazo de metal, y la volvió a depositar sobre la mesa. «Acércame tu cuenco», dijo a Lerno. Lerno obedeció y el salvaje inclinó la gran jarra sobre el cuenco, llenándolo hasta el borde con un líquido blanco bastante espeso que seguía hirviendo. «Bébelo antes de que se enfríe, te quitará el susto y el frío del cuerpo». Lerno tomó el cuenco y lo dejó delante mientras lo observaba con curiosidad. Aquella extraña bebida desprendía un aroma agradable que le tentó a acercar su nariz para olerlo mejor. Halmor, a diferencia de Lerno, no dudaba y se relamía mientras Marlon llenaba su cuenco. Cuando lo tuvo entre sus manos, no se lo pensó 2 veces, se lo llevó hasta los labios y bebió un buen trago con los ojos cerrados. Lerno trató de imitarlo y dio un sorbo. Mientras bebía, un anhelo hasta entonces perdido parecía haber despertado en algún lugar de su corazón. Aquel sabor dulce y especiado le hizo olvidar el lugar donde se encontraba. «Parece que tu chaval nunca ha probado la leche», dijo Marlon a la vez que observaba cómo Lerno bebía sin separar ni un momento los labios del cuenco. Al no recibir respuesta, miró a Halmor, que parecía ignorarle mientras bebía. Marlon quitó el cuenco a Halmor y éste lo miró indignado. «Aparte de beberos la leche de mis cabras, ¿a qué más habéis venido?», le espetó. «Después de todos estos años, no pretenderás que crea que se trata de una visita de cortesía». «Ni mucho menos», exclamó Halmor, un tanto fastidiado, mirando de reojo el cuenco que le había quitado. «Entonces, ¿a qué habéis venido?». Halmor se aclaró la garganta y se dispuso a hablar. Cuando abrió la boca, Marlon volvió a ponerle el cuenco delante de su nariz. «Cállate y sigue bebiendo. Estoy tan enfadado contigo que no tengo ganas de oírte», gruñó desviando su atención al muchacho. Halmor abrió los ojos, pero ante la visión del cuenco que Marlon había rellenado, se limitó a seguir bebiéndolo.
Marlon, por su parte, dirigió la mirada hacia Lerno y éste dejó su cuenco casi de inmediato. —¡Tú! —dijo señalándolo con un dedo—, tú me dirás a qué habéis venido, y más te vale no andarte con rodeos. Lerno miró a Halmor y éste levantó sus hombros, indicándole que no tenía más remedio. Así que le habló directamente. —Hemos venido para que repares mi arco. Marlon se quedó observando al muchacho como si lo que acabara de decir no fuera con él. Luego miró a Halmor, pero éste prefirió seguir bebiendo de su cuenco. —A ver si te he entendido. ¿No hay nadie en ese árbol que sea capaz de hacerlo? Luego empezó a reír. —Nadie que me conozca —dijo entonces Lerno, haciendo que Marlon arrugase su nariz—. ¿Acaso no tienes nada que les interese? Créeme, sé cómo funciona vuestro sistema de favores. Aunque lo tuviera, sigue sin ser el motivo. Intervino entonces Halmor, que había terminado de vaciar su cuenco. Marlon observó al muchacho con el entrecejo fruncido. Lerno miró a Halmor y éste volvió a hablar. —Vamos, díselo. —¿Decirme el qué? —quiso saber Marlon. —Soy como tú. Marlon tomó la lámpara y le dio un ligero empujón, haciéndola correr sobre la superficie de la mesa, hasta que se detuvo frente al muchacho, dejando al descubierto su rostro. Cuando pudo verlo con claridad, se levantó de un brinco a causa de la impresión. —¡Por los perros de Leia! —¿Qué? ¿Ahora vas a escucharme? —preguntó entonces Halmor con una media sonrisa. —¿Qué son perros? ¿Y quién es Leia? Quiso saber Lerno, pero no obtuvo respuesta. —Más te vale contarme qué es lo que sucede aquí, y no te dejes nada. En esta ocasión fue a Halmor a quien apuntó con su dedo inquisidor. Halmor le contó los detalles más trascendentales concernientes al muchacho. Marlon no paraba de mirar de reojo al muchacho, quien se sintió incómodo al ser el protagonista de aquella historia. Marlon insistía en conocer más detalles acerca de cómo había llegado hasta el valle. Cuando Halmor terminó de explicarse, hubo un silencio prolongado en el que sólo las miradas hablaban. Marlon no sonreía, pero sus ojos parecían estar alegres mientras observaba al muchacho con aquel toque de locura que le caracterizaba. Hace mucho tiempo que le debo un favor a Halmor. Ambos lo miraron con interés, esperando a que Marlon les ayudase con el asunto por el que habían ido. Pero no es a él a quien debo ningún favor, así que no puedo ayudaros. Lerno volvió a mirar a Halmor, que al parecer, por su expresión, aún no había asimilado las palabras de Marlon. —Pero —volvió a hablar el salvaje, con una sonrisa siniestra que dejaba al descubierto la locura en su mirada— podría hacerlo a cambio de algo. —Sabes bien que el chico no tiene nada de valor —intercedió Halmor—. Nada que vosotros consideréis de valor, para mí significa mucho. —¿Y qué es? —preguntó Halmor. Marlon se frotó las manos y miró al muchacho como si tuviera ante sí un valioso tesoro. —Repararé tu arco con una condición. —¿Cuál? —quiso saber Lerno, presa de la curiosidad. —Que te quedes aquí conmigo hasta el próximo invierno. —Es una locura —estalló Halmor—. Ni loco va a quedarse aquí contigo. ¡Maldito chiflado! Marlon ignoró las palabras de Halmor y continuó observando al muchacho con las cejas levantadas. Lerno, por su parte, también ignoró al padre de su amigo mientras consideraba sus opciones. Se fijó en el rostro de Marlon, quien apenas movía un músculo esperando una respuesta por parte del muchacho. La propuesta pilló a Lerno por sorpresa. No se imaginaba abandonando el árbol durante todo un lustro para ir a vivir con aquel salvaje a quien hacía solo unos instantes había conocido. Pero en su interior sintió como si aquella idea le atrajera. Un sentimiento que empezó a crecer y que le hizo sonreír. Aquello bastó a Marlon para que él también sonriera y sus ojos adquirieran aquella locura que emanaba de su fiereza. —Acepto.
Marlon se levantó entonces de un salto de su cómodo sillón y se marchó al fondo de la estancia. Descolgó algunos artilugios que fue amontonando entre sus brazos. Halmor aprovechó para acercarse al muchacho y hablarle. Escúchame, ¿cómo explicarás tu ausencia durante tanto tiempo? Nadie me echará de menos, salvo vosotros y el profesor. Diréis que estoy enfermo, como aquella ocasión que enfermé y nadie se molestó en preguntar por mí. ¿Sabes que podrías haber regateado? Dijo Halmor tras asimilar la respuesta del muchacho. Lo sé. ¿Entonces? No tienes ni idea de lo que te espera al lado de este salvaje. Lerno miró al gigante. Caminaba tosco, cargado con muchas herramientas, que le iban cayendo continuamente al suelo, mientras se quejaba en su propia lengua. Aunque me hubiera pedido más tiempo, es la primera vez que alguien me quiere a su lado. Halmor miró al muchacho y un asomo de comprensión se manifestó en su rostro. Además, añadió con una sonrisa, salgo yo ganando. ¿Y eso? Tengo muchas cosas que aprender del mundo de mi padre.